Soy Martín Grilli, abogado, especializado en la temática de los derechos reales, fundamentalmente los referentes a inmuebles, y en esta ocasión quiero tratar con ustedes las diversas fuentes de la obligación de escriturar. Una de esas fuentes principales, más allá de la compraventa, que lo hemos tratado en el libro Juicios de Escrituración, Teoría y Práctica, la editorial García Alonso, es el contrato de cesión, también tratado en esta nueva obra de la obligación de escriturar. Hay contrato de cesión en principio cuando alguna persona cede a otra un derecho del cual cuenta o tiene posibilidad de ejercer. Evidentemente, este contrato de cesión normalmente es a título oneroso y de alguna manera al cederse el derecho provoca lo que muchos autores han llamado como una verdadera modificación subjetiva. Es decir, el acreedor originario deja ser de acreedor y otra persona toma su lugar. Cedo, por ejemplo, un crédito, ya no tengo yo derecho a cobro, pero sí a la persona que le cedí. Esto trasladado a la temática de la obra obligación de escriturar, ni más ni menos significa la posibilidad de que esta obligación de escriturar sea a su vez cedida. Por supuesto que hay determinadas prescripciones del Código Civil en esta materia de contrato de cesión que hace básicamente que, por ejemplo, algunas cesiones determinadas tengan que serlo bajo el formato público. Por ejemplo, cuando lo que se pretende ceder son derechos y acciones hereditarios, o cuando se ceden derechos litigiosos, que obviamente son derechos que ya están en juicio, canalizados o discutidos en juicio, o cuando se ceden derechos que constan ya anteriormente en una escritura pública. Fuera de estos supuestos o casos, las demás cesiones podrían realizarse válidamente bajo el formato de instrumento privado o particular. Obviamente, esta última categoría tiene como, requisito de validez primordial la exigencia de fecha cierta que informa también el artículo 317 del Código actual. Pero claro, esto también implica que para poder perfeccionar esa cesión, no solamente las partes se pongan de acuerdo, sino que anoticien al deudor, es decir, al deudor cedido. En el caso y el ejemplo que dijimos del crédito, sería algo así como decirle, mire, de ahora en adelante esto se cedió, no me tiene que pagar a mí, le tiene que pagar a tal persona. Fíjense que la palabra que se utiliza es notificación, no se le requiere consentimiento, solamente se le da aviso para que pueda cumplir adecuadamente la obligación que haya contraído. También esto tiene mucha relación con algo que escuchamos muy seguido en la práctica, la cesión del boleto de compraventa. Es decir, compré un inmueble, sabido es que el boleto de compraventa no es el título suficiente, en la mayoría de los casos es, el paso previo a desembocar después en una escrituración. El boleto de compraventa es otra de las fuentes de esta obligación de escriturar, pero puede suceder que antes de llegar, después del boleto de compraventa y antes de llegar a la escritura pública, ese boleto sea cedido, ¿no? Es decir, quien adquirió el inmueble en ese boleto cede ese derecho que tiene a favor para que le escrituren el inmueble, se lo cede a otra persona, lo vende, en realidad vende el inmueble. Vende el inmueble y dice, mire, le dice a su antiguo vendedor, no me escriture a favor mío, le tiene que escriturar a favor de él. Pero ¿qué sucede? Acá hay que distinguir en base a cómo se perfeccionaría esta cesión de boleto de compraventa. Porque si en ese boleto de compraventa lo único que está pendiente es la obligación de escriturar, entonces lo que hace falta es anoticiamiento al titular registral o antiguo o primer vendedor, por esto que les decía de que sepa a favor de quién va a tener que escriturar.
En cambio, si en ese boleto también hay otras cuestiones pendientes, que muchas veces las hay, por ejemplo, se reserva el pago de un saldo al momento de la escritura, entonces eso ya no va a ser en sí una cesión, sino que es una cesión, no es la cesión de un derecho, es la cesión de una posición contractual. Y ahí no va a hacer falta solamente la notificación, sino consentimiento. Hay que pedirle, en el caso del boleto de compraventa, al titular registral si da consentimiento, porque evidentemente él también tiene algo para cobrar, tiene algo, y no es lo mismo que para él que su deudor sea una u otra persona. Entonces ahí se va más allá de la notificación y se requiere un verdadero consentimiento. De esta manera, de una manera, digamos, bastante práctica y que es una operatoria muy habitual en el mercado inmobiliario, se ve perfectamente de que esa obligación de escriturar tuvo como fuente de nacimiento un boleto de compraventa o un contrato de compraventa en romance de lo que establece el propio artículo 1123 del Código Civil, y luego muta a través de otro contrato que es la cesión de ese contrato.